Bienvenidos a In Christ Live. Bienvenidos, bendiciones. ¿Cómo están? Tenemos un nuevo estudio y también Karina. Ya Hola, ¿cómo están está todos? aquí de nuevo, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, vamos a iniciar un nuevo tema. Un tema sobre espiritual mi cuerpo, la importancia para renovar tu mente. Mira aquí, en Efesios 4:23, la Biblia dice aquí, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, ponen tu atención a esta palabra aquí, renovados. Entonces, esta palabra también es en la Biblia en Romanos 12, 1 y 2. Mira esta. Sí, Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en este versículo vemos la importancia de ser transformados, de ser renovados y de transformar a esa nueva imagen que Dios nos ha creado. Él dice, cuando dice aquí transformar, ese es de la palabra griega que es metamorfo, donde tenemos la palabra metamorfosis. Y ese significa un cambio de especie, un cambio completo. Y en este estudio nosotros vamos a ver la importancia de renovar su entendimiento para que pueda vivir correctamente en su espíritu, alma y cuerpo. La mente debe ser renovada. Renovada es una palabra, significa intercambio. Sí. Pone un intercambio con la mente natural, con una mente espiritual. Este tema es muy importante porque la Biblia tiene otras escrituras para darnos cuidado con esta mente no renovada. Ponen tu atención aquí, Romanos 8:7. La mente carnal se opone de Dios. La escritura dice aquí en Romanos 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí, la mente no renovada no es sujeta a las instrucciones y direcciones, las maneras de Dios, las leyes de Dios, los pensamientos de Dios. Sí, y cuando dice es enemistad, eso significa que una mente carnal es un enemigo a las cosas de Dios. Sí. Y aún la próxima escritura dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, de eso podemos entender que la fe es lo que agrada a Dios, pero la carne no agrada a Sí. Dios. Entonces, cuando vivimos por fe, ese es cuando vivimos en el espíritu. La mente carnal solo enfoque en las cosas temporales, en las cosas físicas de este mundo. Pero cuando andamos en el espíritu, cuando andamos en fe, enfocamos en las cosas eternas, las cosas que permanecen para siempre, como la palabra de Dios. Sí, cuidado con los deseos de la carne. Ajá, los deseos de la carne deben ser controlados. Sí. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Wow. Entonces, los deseos de la carne y también los pensamientos de una mente no renovada trabajando juntos contra las maneras y los pensamientos de Dios. Sí, y qué interesante que dice aquí que cuando hicimos la voluntad de la carne o la voluntad de nuestros propios pensamientos, fuimos hijos de ira, o en otras traducciones dice hijos de desobediencia. Desobediencia. Entonces, si queremos obedecer a Dios, si queremos ser buenos hijos de Dios, necesitamos obedecer la voluntad de Dios, no la voluntad de la carne, no Sí. la voluntad de nuestros Es pensamientos. tu decisión. Exactamente, necesitamos decidir renovar nuestra mente con qué es la voluntad de Dios, porque
La palabra es la voluntad de Dios Amén, y sí. con esta verdad podemos aprender cómo vivir como hijos de obediencia. Ujú. Colosenses 1, versículo 21, la mente puede ser un enemigo de Dios, es tu decisión, o la mente puede ser un amigo de Dios. La escritura dice aquí en Colosenses 1, 21, y a vosotros también que erais en otros tiempos extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Gloria a Dios por esto. En ese momento usted ya tiene una mente renovada, pero él es un asunto de continuando adelante con Mantenimiento. mantenimiento, una Sí. mente disciplina de bajo sujeto a la ley de Dios. Sí, y aquí dice que en otro tiempo, antes que conocimos a Cristo, fuimos enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, porque las obras están conectadas con sus pensamientos. Si usted Exacto. lo piensa, usted va a hacerlo. Ajá. Pero aquí dice, ahora os ha reconciliado, ya somos reconciliados con Dios, somos ya conectados con Dios otra vez. Esa es la razón porque Cristo vino, para que podamos ser reconciliados en esa relación con el Padre. Libre de malos pensamientos, sí, Exactamente. y obras. Tito 1:15, la mente puede ser corrompida, perdón. La escritura dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ujú. Entonces mira cómo dice, para las cosas, todas las cosas son puras para los que son puros. ¿Cómo podemos ser puros? Ser personas del Espíritu, personas de la fe, personas basadas en la verdad de Dios. Porque aquí dice que los corrompidos o los incrédulos, para ellos nada es puro. Sí. Entonces, es conectado con su fe, con su nivel de fe. No somos llamados a ser incrédulos, somos llamados a ser creyentes y creer en lo que Dios ha dicho para que podamos vivir en esa pureza de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar este mensaje? ¿Cómo vamos a renovar nuestras mentes? Entonces, aquí, 1 de Pedro 1:3, debemos de servir, controlar nuestras mentes. La escritura dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos, ser sobrios, ¿ok? Sobrios es una mentalidad que alinea con la palabra de Dios. Es pensamientos con lo mismo que la mente de Cristo. Ceñir los lomos es como un símbolo de la armadura de Dios, un cinturón que tiene la capacidad para guardar toda la ropa en la misma forma. Esta es la misma cosa con tu mente. Ceñir tus pensamientos debajo con la palabra, con la mente de Cristo. Y eso es como nosotros vamos a aplicar este mensaje y renovar nuestras mentes debajo el control de los pensamientos de Dios. Sí, entonces juntar, unificar, ceñir sus pensamientos para que totalmente son enfocados en Dios y esperar, como dice aquí, por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Enfocarse en gracia, en la habilidad de Dios, en el poder de Dios. Y sobrio también significa disciplinado. Nadie va a hacer esto para ti. Usted necesita enfocar su mente. Usted necesita ceñir los lomos de su entendimiento. Es un ejercicio espiritual. Hebreos 5:14. Mira esta. Necesitamos poner esta en práctica. De nuevo. Es una mente disciplina, es una disciplina. Sí. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es como ejercicios todos los días en tus decisiones, en tu mente, tus pensamientos en tu mente. ¿Estos pensamientos son buenos o estos pensamientos son malos? Es tu decisión para pensar en una
dirección. Sí, y la palabra nos guía para que podamos entender y discernir entre el bien y el mal. Entonces, cuando vemos en 2 Corintios 10, versículo 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no luchamos en la carne, no luchamos físicamente contra nuestros vecinos, nuestras familias. Guerra espiritual. Exactamente, estamos en una guerra espiritual. Y dice en versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas significa pensamientos que repiten, que vengan otra vez y otra vez, como tentaciones, una adicción o el miedo, la preocupación. Esas son diferentes fortalezas, pero nosotros tenemos armas espirituales que son poderosas para destruir las fortalezas. Y en versículo 5, para derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿cómo podemos derribar esos argumentos? Primeramente necesitamos tener ese conocimiento de Dios para que podamos llevar cautivo los pensamientos que no están en la obediencia de Dios. Y pone esto en práctica constantemente. Exactamente. Entonces, conocer quién es Dios, qué dice su palabra, cuál es su carácter, para que podamos vivir según ese mismo carácter, según esa misma imagen en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, vamos a continuar en estos tipos de estudios el próximo semana. Amén. Bendiciones. Bendiciones.